Vascular Health, especialistas en el manejo y tratamiento de la circulación sanguínea. Bueno, está con nosotros el doctor Luis Fernando Castillejos, él es angiólogo, cirujano vascular y torácico de Vascular Health, y me da gusto recibirlo para poder platicar de lo que es este tema, la insuficiencia venosa crónica. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a usted, doctor. Y bueno, platiquemos de lo que son esta problemática, las varices. ¿Qué son las varices? ¿Quiénes las vamos a presentar? ¿En quién es más frecuente la incidencia? En fin. Muy bien. Bueno, en base a esa pregunta ya habíamos tocado un poquito el tema en relación a qué son las varices y que son aquellas venas que no cumplen con la función de enviar la sangre hacia arriba y de regreso hacia el torrente sanguíneo, que es el corazón. En ese caso se queda acumulada la sangre momentáneamente y pues ocasiona los síntomas de la enfermedad varicosa. En este caso me gustaría platicar sobre la clasificación y cómo podemos darnos cuenta de que pues presentan esta enfermedad y en qué estadio o en qué clasificación probablemente estén las personas. Sí, doctor. Muchas de las personas no tenemos una autoevaluación. Podríamos revisarnos así tan fácil como revisar nuestras piernas y observar qué tipo de varices y qué tipo de venas visibles tenemos en las piernas. Por este motivo, hay algunas imágenes que podríamos ver más adelante. Claro que sí, doctor. Por aquí tenemos estas imágenes para podernos apoyar en ellas y, bueno, conocer precisamente lo que es la clasificación de insuficiencia venosa crónica. Claro, dependiendo de la clasificación de la que estemos hablando, es el tipo de tratamiento que se puede sugerir. Yo considero que si observamos las piernas, podemos notar qué tipo de condiciones tenemos. Si ya tenemos, por ejemplo, varices pequeñas visibles, que aún todavía no presentan algunos síntomas, pero que marcan el comienzo de la enfermedad, o ya presentamos venas de mayor tamaño, aquellas venas que ya son más visibles, pero que todavía no ocasionan, por así decir, la inflamación del área afectada. Podríamos decir que esos son los dos primeros estadios. O sea, visualmente no se nota que hay la enfermedad. Normalmente lo ve el paciente, ve venas pequeñas en el área de los muslos, en el área de las piernas, tipo arañitas le llaman comúnmente. Después, en el progreso de la enfermedad, la clasificación 2 significa aquellas venas que son visibles, de color un poco más verdosas y que son de mayor tamaño. La clasificación 3 son estas mismas, pueden estar asociadas y se presentan con datos de inflamación. Por ejemplo, lo que estamos viendo en la televisión la pantalla es una vena telangiectásica o tipo arañita y corresponde a una enfermedad tipo 1. ¿La imagen de la parte inferior, doctor? A las dos. A cualquiera de estas imágenes, correcto. Sí, en la actual es una clasificación 2 en la que ya podemos ver algunas venas varicosas que todavía afectan a una área de la pierna, pero que todavía no presentan datos de inflamación, todavía no presentan ese daño crónico. Por ejemplo, en esta clasificación de la pantalla vemos cómo la pierna es más grande una que la otra y la presencia de una gran vena varicosa. Obviamente es la causa del acúmulo de esta sangre en esa porción de la pierna y por eso tiende a tener un mayor tamaño. ¿Hay edema e hinchazón en esta tercera clasificación? ¿Hay dolor, doctor? Sí, en algunos de los pacientes pudieran no presentar dolor, inclusive. De hecho, yo pienso que las personas nos vamos acostumbrando a los síntomas con el paso del tiempo, porque es una enfermedad crónica. El dolor aparece dependiendo del tipo de actividad que tengamos durante el día, si estamos mucho tiempo parado o no. Correcto, nos brincamos la 4, clasificación 4, que es la presencia de esta misma, ya es más pronunciado, ¿verdad? Sí, la 4 es cuando ya aparecen datos de cambios en la coloración de la piel. Todavía no existe una ulceración como tal, pero ya los cambios crónicos son visibles. A veces la piel tiende a retraerse hacia la porción interna, eso significa que ya la grasa que está contigua a la piel ya se está viendo afectada también, ya no nada más la piel, y pasa después al estadio número 5. El estadio número 5 realmente es después del estadio número 6. Es una úlcera ya cicatrizada. Podemos considerar que el estadio 5 es una úlcera que pudo haber sanado a pesar de la enfermedad. Y una clasificación 6, que es el grado máximo de la enfermedad, ya es tener una úlcera abierta. Inclusive puede ser úlceras de
de gran tamaño. Algunas personas presentan dolor, otras personas no presentan dolor y todo depende de si existen enfermedad añadida o no. Por ejemplo, datos de infección o datos de que exista mucha inflamación en el momento en el que presenten las úlceras. Eso lesiona mucho los tejidos. Y dependiendo del grado en el que se encuentra la persona es el tipo de tratamiento que se va a hacer. En este caso, ¿cuáles serían los distintos tratamientos para estas clasificaciones, doctor? Bueno, para empezar necesitamos hacer la evaluación con un ultrasonido Doppler. Tenemos que evaluar cuáles son las venas que están afectadas y si es posible realizar una cirugía para corregir esa circulación y así ayudar al cuerpo a sanar los tejidos ya dañados. En los casos de los grados avanzados, por ejemplo, una clasificación 6, en la que existe una úlcera grande, a veces nos apoyamos de equipos o incluso de cirujanos plásticos que nos ayudan a hacer una remodelación de la piel en la zona más afectada. Estamos hablando de áreas muy extensas. Normalmente no es necesario realizar tantas cirugías porque con la primera cirugía de la corrección de la circulación tiene para que el mismo cuerpo pueda regenerar la piel, así es. Correcto. En algunos casos supongo habrá injerto, doctor. Sí, en algunos casos podemos utilizar la misma piel del paciente y colocarlo en las áreas afectadas y así fomentar el crecimiento de piel nueva. Pero esto ya es en una clasificación 6, en un grado avanzado, ¿no? En un grado muy avanzado y en un grado muy crónico. Definitivamente, a pesar de que las personas tengan un grado 6, todavía pueden ser tratados de la forma convencional, ¿sí? Y notar una mejoría importante. La trombosis, por ejemplo, ¿cómo la consideran o cómo se clasifica? De hecho, la causa de la insuficiencia venosa crónica puede ser un causante de trombosis venosa, inclusive puede ser superficial o profunda. La trombosis, dependiendo del grado de afectación de las venas o de la extensión de las mismas, pueden ser pequeños o grandes, y dentro de esa clasificación pudiéramos considerar un procedimiento quirúrgico. Antes no se hablaba de este tipo de situaciones, pero actualmente existen técnicas en las que si un paciente comienza con síntomas de trombosis venosa profunda, piel inflamada, rojiza, la pierna muy aumentada de tamaño, muy doloroso, ¿sí? Puede ser tratado de forma efectiva con una cirugía en las primeras 2 o 3 días de aparecer los síntomas. Se puede corregir extrayendo el coágulo directamente dentro de las venas y quedar como si no hubiera pasado nada en esa zona. De hecho, bueno, la indicación es esa, ¿no? La cirugía para trombosis. Y el médico especialista indicado, bueno, pues obviamente el angiólogo, el cirujano vascular, en su caso, lo que usted pues realiza, ¿verdad? Y es el médico indicado. Muchas veces se llega con el especialista no apto, vamos, para manejar este tipo de padecimiento y la enfermedad misma se complica. Sí, más que nada pues lleva un rumbo diferente la enfermedad, puede llevar el rumbo normal que es la evolución normal de la enfermedad. Puede llevar un buen tratamiento y pasarlo con menos complicaciones, pero en sí hay condiciones, por ejemplo, hablando de la trombosis, que son completamente curables actualmente. Doctor Luis Fernando Castillejos, angiólogo, cirujano vascular y torácico. Bueno, ¿en cuánto tiempo, me gustaría le explicar al público, avanza o progresa este padecimiento? ¿Es lento, es tardado, etcétera? Depende mucho de la actividad física del paciente, depende mucho cuánto tiempo esté sentado, cuánto tiempo esté parado. Un sedentarismo, eso depende mucho de la evolución de la enfermedad y también depende de los factores hereditarios. Si ya tiene antecedentes la madre o el padre de tener este tipo de enfermedades, van a desarrollar esta enfermedad desde edad muy temprana. Estamos hablando desde los 20 años aproximadamente. Por eso son las estadísticas de que a los 20 años el 18 al 20% de las personas, mujeres más que nada, presentan este tipo de enfermedad, aunque no es la regla, todo depende, es multifactorial, vaya, no nada más es la herencia, también influye mucho el tipo de actividad física y la alimentación que llevan los pacientes. ¿Y la diabetes, doctor, complica el diagnóstico de insuficiencia venosa crónica? Sí, es correcto. La insuficiencia venosa crónica, de hecho, se puede ocultar en un paciente diabético. He visto que los pacientes llegan sin síntomas y eso es un gran problema.
¿Por qué llegan sin síntomas? Normalmente un paciente crónico con insuficiencia venosa crónica y con diabetes mellitus, estamos hablando más de 10 años de evolución de la diabetes, tienden a tener problemas arteriales. Esto disminuye el aporte sanguíneo hacia la pierna y como la insuficiencia venosa depende de la cantidad de sangre que esté acumulada en la pierna, no se dan cuenta de que tienen la insuficiencia venosa y aparte tienen un problema arterial importante, porque una enfermedad compensa a la otra. Para cuando ya quieren tratarse este tipo de pacientes, es muy difícil y es muy difícil aceptar de que realmente existen dos tipos de complicaciones. Una, la falta de sangre que puede no llegar por las arterias dañadas con el paso del tiempo en las personas diabéticas y también el retorno difícil de la sangre por las venas afectadas. Por las venas afectadas, muy bien, doctor. Bueno, ya escucharon el sedentarismo, la obesidad, la falta de una adecuada nutrición. Es correcto. Bueno, todo esto viene a complicar o son, mejor dicho, factores de riesgo, pues, para lo que es insuficiencia venosa crónica. Ya la insuficiencia venosa crónica se convierte también como factor de riesgo para trombosis. Es correcto. Doctor, pues algo más que le quiera decir al público. ¿Cuál sería, por ejemplo, el método de diagnóstico? Ya mencionaba usted visualmente, bueno, se empiezan a notar esos, pero hay algunos otros síntomas o factores que, o signos que nos lleven a buscar la opinión del especialista, en este caso el angiólogo o el cirujano vascular. Claro que sí, podemos empezar con una autoevaluación, podemos simplemente con el hecho de observarnos las piernas, ver si tenemos varices visibles, si hay cambios en la coloración de la piel, si existe resequedad, que en algunas ocasiones consideramos como normal, pero si observamos bien y corresponde en un área donde estén las venas varicosas, o si ya presentó que se le queda marcado el calcetín, ¿sí?, en el caso de los caballeros, o la media en el caso de las damas, podemos darnos cuenta de que ya presentamos inflamación. El calcetín no está mal, el problema es que la pierna se está hinchando. La misma autoevaluación nos va a dar los datos clínicos. Pueden presentar calambres, pesadez de las extremidades, áreas calientes o diferentes al momento de tocar una pierna con la otra, notar una diferencia entre la temperatura, inclusive que cuando caminan se alivian los síntomas y cuando tienden a reposar empeoran los síntomas. Es decir, la sintomatología aparece cuando se está en reposo. Cuando se está en reposo. Y cuando el paciente ya tiene movimiento, bueno, claudica. Hay algún tipo de dolor también, ¿no? Sí, inicialmente los pacientes, por ejemplo, pueden estar sentados y si ellos se pararan en ese momento e inician a caminar, los primeros 3 a 5 pasos son muy molestos en los pies. Puede sentirse como si hubieran espinas o lastimado la parte de la planta del pie. Cuando empiezan a caminar, ya llevan 30 a 40 metros, empiezan a notar que esos síntomas se alivian y eso es porque la bomba muscular de los músculos gemelos de las piernas ayudan a bombear esa sangre hacia la parte superior. Qué interesante, qué importante saber todo esto, conocerlo, tener pues toda la información, por si usted tiene este padecimiento, insuficiencia venosa crónica o comúnmente conocido como varices, bueno, primero sepa, conozca de los riesgos y que, bueno, conozca desde luego también las técnicas que existen, pues para tratar la escleroterapia, por ejemplo, es para las primeras etapas de lo que es la clasificación de la enfermedad, doctor. Así es, la escleroterapia está dirigida en las primeras 3 etapas. De hecho, hay técnicas en las que podemos eliminar varices de gran tamaño con esta misma sustancia, que son sustancias que se aplican directamente en la parte interna de la vena y eso hace que la vena cicatrice adherida en sus paredes. Eso evita que fluya más sangre en esa zona. Con eso se alivian los síntomas, corresponden a las primeras 3 etapas. Aunque hay pacientes que tienen insuficiencia venosa crónica de 5 o en la clasificación 6 y también necesitan de esta terapia porque no nada más presentan problemas a grandes varices, sino que esas mismas grandes varices han ocasionado varices más pequeñas y que hay que eliminar para mejorar la zona de la piel afectada. O sea que se produce estenosis y lo que hace la inyección es contraer. Así es, la inyección lo que hace es, perdón por la comparación, es como introducir pegamento dentro de un tubo y luego lograr adherir en sus paredes para que ya no fluya ningún líquido en su interior. Es el mismo sistema que se aplica hacia las venas.
Pero esta no se obstruye, únicamente se contrae, ¿no? Se contrae, cierra completamente el flujo de la sangre y al momento de desaparecer esa variz ya no va a haber ese flujo reverso, sino que la sangre va a fluir libremente hacia las venas que son normales. Muy bien, doctor. Hay algunas llamadas, preguntan por su número telefónico, con gusto lo vamos a proporcionar. ¿Qué más le preguntan por aquí? ¿En cuánto tiempo avanza? Ya lo preguntamos. ¿En qué etapa es curable? Ya que no se puede curar o solo paliar. Bueno, que sí es curativo el tratamiento. Gracias a Isabel Gutiérrez por participar. Muy bien, en base a esa pregunta, depende mucho. Si la persona ha desarrollado la enfermedad a edad temprana, probablemente si es tratada a los 20 años o a los 25 años, posiblemente en esa misma relación de tiempo pudiera presentar nuevas venas varicosas. ¿Por qué? Porque el factor hereditario, como hemos dicho anteriormente, está presente, ¿no? Es una patología multifactorial. Si la persona se dedica a hacer tareas de oficina, va a estar mucho tiempo sentado, mucho tiempo parado, y eso va a ser un factor de riesgo para volver a desarrollar varices. ¿Qué significa eso? Sí se puede tratar, sí mejoran las condiciones. Obviamente no tratarlo es llegar a un grado máximo de la enfermedad, a un grado 6, que eso es lo que se debe de evitar. Doctor, si estamos en un grado 1 o 2, ¿el ejercicio puede darle reversa a ese inicio? Es correcto. De hecho, en las primeras etapas del tratamiento se sugiere pues, realizar ejercicio aeróbico, elevación de las extremidades, elevar las piernas, dar masajes para ayudar a que esa sangre regrese de los pies normalmente hacia la parte abdominal otra vez. ¿Por cuánto tiempo, doctor, la recomendación o sugerencia? Puede realizarlo 2 veces al día, los masajes, y elevar las piernas unos 3 o 4 veces al día. Con 10 minutos es más que suficiente. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias al doctor Luis Fernando Castillejo Molina. Usted ya lo conoce. Él es angiólogo, cirujano vascular y torácica, es la especialidad, y su número telefónico lo vemos en pantalla, la 33 15 62 65 30, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para que usted, si se notó esas venitas, si usted ya ve que tiene un grado 2, 3, 4, 5, que no sea su caso el 6, por ejemplo, pues se requiere de esa atención inmediata porque es un factor de riesgo importante para trombosis. Es correcto. Y se tiene que manejar con cirugía. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Muchísimas gracias, Manuel. El correo que nos lo preguntaban, por cierto, alguien lo preguntaba, castillejos-luis@hotmail.com. Ahí lo tiene. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy amable.